señora presidenta, y gracias ¿verdad?, por las explicaciones que ha hecho el señor Gerardo Hernández. Cuando analizamos el asunto del zoológico, no podemos analizarlo de manera particularizada, lo tenemos que ver en un contexto. Y como bien explicó el señor Hernández, postura con la cual yo coincido, Parques Nacionales opera de manera coordinada, grupalmente, y de esa forma es que Parques Nacionales anteriormente tenía la capacidad de generar suficientes ingresos para funcionar. ¿Qué ocurre? Lamentablemente, y eso, ¿verdad?, no tiene que ver con ustedes, ni sé que no necesariamente es su postura, nosotros tenemos en el Departamento de Recursos Naturales al análogo de Julia Kelleher, que es el señor Rafael Machargo, quien ha venido desmantelando el sistema de parques nacionales a los fines de establecer acuerdos colaborativos con municipios. Y eso es lo que hemos visto en distintos espacios. Lo hemos visto en Humacao, lo hemos visto en Vieques recientemente. Hay varios acuerdos en los cuales Parques Nacionales pierde la jurisdicción completa que tenía sobre esos espacios. Y eso ha afectado dos cosas en particular. Primero, la capacidad de generar ingresos, que posiblemente si uno de los parques generaba más ingresos que el zoológico, pues eso compensaba con ese déficit. Y en segundo lugar, ha habido un disloque entre los empleados de parques nacionales también. Para mí resulta terrible el que se siga desmantelando parques nacionales. Y podemos ver, por ejemplo, cómo en un lugar que a la gente le gusta aquí usar de referencia, en Estados Unidos, parques nacionales es una instancia sólida en términos de la protección de los parques, y con todo y eso necesitan recursos adicionales. Y en Puerto Rico estamos haciendo un desmantelamiento de parques nacionales, y eso tiene un efecto directo en el zoológico, con la diferencia adicional que hay seres vivos allí. No es lo mismo el balneario, que claro, tiene una flora y una fauna que es de ahí, pero está en libertad, no está en cautiverio, etcétera, que un lugar donde hay animales en cautiverio. El segundo problema, que lo tenemos que traer aquí, y para esos fines he traído la presentación que nos hizo el COR 3 el 19 de octubre de este año, que tiene que ver con cómo se otorgan los fondos y lo que yo llamo la dictadura de los fondos federales, que son esos fondos que siguen anunciando que llegan, pero nunca llegan. ¿Por qué? Porque el organigrama es terriblemente burocrático. O sea, FEMA, ARPA y los desastres del COVID y los terremotos, todo eso entra. Digo, ARPA yo creo que no, ahora no estoy segura. Entra por el COR 3. Entonces, ese dinero se separa en unas cuentas, o sea, no lo tiene la agencia directamente. Y cuando, luego de que se cumplen unos requisitos altamente burocráticos, es entonces que se otorga. Y para esos fines, el mismo COR 3 nos ha dicho que todo, para el desastre del huracán María, que es el que tocaría para el zoológico, se solicitó 31 billones de dólares. De 31 billones de dólares, solamente se ha desembolsado 232.8 millones. Para el desastre de los terremotos, de 635 millones, solamente se ha desembolsado 2.1 millones. El desastre de Katrina, que allí también lo discutimos,
que ocurrió en el 2005 aún no está cerrado. Y FEMA estima que el desastre del huracán María va a tomar de 10 a 15 años en culminar, por lo altamente burocrático de este procedimiento. Y eso tiene un efecto. Si no hay dinero federal, tenemos que buscar dinero estatal para suplir esas necesidades apremiantes. Pero el gobierno estatal levanta las manos y dice, no, estamos esperando los fondos federales. Mientras tenemos una instancia gubernamental tan importante como el Departamento de Recursos Naturales y el Sistema de Parques Nacionales sufriendo los efectos de que no se puedan hacer las reparaciones correspondientes. Yo entiendo que la presidenta de la comisión solicitó copias de las licencias que están vigentes y copia de las licencias expiradas que tiene el zoológico, y yo solicitaría además cualquier documento, minuta, comunicación que contenga recomendaciones del USDA por los pasados, yo diría que del 2017 en adelante, para poder tener el tracto de qué es lo que ha ocurrido. Sí, la directora de la comisión se tome nota sobre la petición de la compañera, dado a que se le había solicitado al Departamento de Recursos Naturales la información sobre las licencias, se le dio un lapso de 72 horas, vamos a darle alrededor de 7 días laborables con el propósito de que se pueda recopilar la información solicitada por la compañera Nogales Molinero. Ok, entonces... Para ir sobre la moción de la compañera, que no sé si concluya el 2017, que podamos ir, si posible, recomendación al USDA hacia el 2012-14 para tener un tracto completo de qué ocurrió. Al lugar a la petición del compañero Aponte, se incluye entonces dicha información desde el 2012. 7 días laborables va a tener el Departamento de Recursos Naturales para someter dicha información. Adelante, compañera. Ok, el otro asunto es, haciendo referencia a lo que ha indicado el señor Hernández, usted indicó que hay un comité designado para evaluación, me imagino que de las solicitudes de propuesta, etcétera, y yo quiero solicitarle por escrito quiénes componen este comité evaluador. Al lugar la petición de la compañera, se solicite por escrito, tiene 72 horas para otorgar dicha información. Y lo próximo que necesitamos es copia de la solicitud de propuesta de diseño. También tienen un lapso de 72 horas para someter dicha información a esta honorable comisión. Esto lo digo porque estamos hablando de arquitectos o ingenieros, en algún momento se mencionaron, y este proyecto requiere de un conocimiento adicional. No es lo mismo un arquitecto paisajista que vaya a poner 2 o 3 matas bonitas, ¿verdad? Y que mejore los caminos, a una persona que tenga el conocimiento de cómo cambiar la distribución y la forma de pensar un espacio donde hay animales. O sea, necesitaría unas certificaciones, unas capacidades adicionales que no puede ser un arquitecto o un ingeniero cualquiera, ¿verdad? Y para esos fines, pues me imagino que dentro de la solicitud de propuesta hay ese criterio para la etapa de diseño. Compañera. Y nada, solamente quería terminar diciendo que no podemos seguir permitiendo el desmantelamiento de parques nacionales, y Parques Nacionales debe permanecer como una instancia completa. Muchas gracias a la compañera representante.